Quiero ilustrar las presuposiciones con la historia de las tres chivas. Cuenta la historia que una vez un maestro quería enseñar a su discípulo una lección que de veras le cambiara su vida. Y lo llamó y le dijo, mañana vamos a salir, vamos a ir al pueblo más pobre que podamos encontrar, al pueblo más humilde, más pobre, más sumergido en la miseria que podamos encontrar aquí en nuestro país. Y después vamos a encontrar en ese pueblo la casa más pobre, la casa más miserable, y vamos a pasar ahí la noche y vamos a mirar qué aprendes. Y dicho y hecho, en la mañana siguiente salieron de viaje y fueron pueblo tras pueblo, aldea tras aldea, hasta que encontraron aquel pueblo que estaba sumergido en una miseria, pero increíble. Y dentro de ese pueblo se dieron a la tarea de encontrar la casa más humilde, más pobre. Estaba en el lado norte del pueblo y era una casa que apenas se mantenía en pie. Llegaron, tocaron la puerta y les abrió un tipo sin peinarse, sin rasurarse. Tenía una palidez en su rostro, una mirada cadavérica. La ropa toda vieja, raída, no le quedaba, no era ni de su medida, no tenía zapatos. La voz que tenía era impresionante. Pues les dice, buenas tardes, pásenle. El discípulo y el maestro se miraron y con la pura mirada se expresaron la lástima, la compasión por aquel tipo. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que al entrar a aquella casa encontraron que vivían 5 personas en un cuarto de 4x4. No había un solo mueble. Todo lo que había era una servilleta en medio del cuarto con unas tacitas y unos platos. Aquel tipo de la voz cantante, el que les abrió la puerta, los invitó, les dice, pásenle. Llegaron a la hora de la comida. Se sentaron en el piso y compartieron los alimentos con aquellas 5 personas. La cena de aquella noche fue la cena que tenían ellos siempre. Un pedacito de queso de 2,5 cm por 2,5 cm con un tercio de taza de leche de Shiva. El queso de Shiva y la leche de Shiva. El que llevaba la voz cantante en la charla de sobremesa les dice, nosotros tenemos 3 Shivas. En la mañana, a las 5 de la mañana, nos levantamos y ordeñamos nuestras chivas. Y a las 9 de la mañana volvemos a ordeñar nuestras chivas. O sea, que la vida de aquella gente giraba alrededor de sus 3 chivas. Pobres chivas las ordeñaban todo el día, porque era la manera como ellos tenían para subsistir, era su fuente de ingresos. Ellos se sentían muy orgullosos, pues en la plática de sobremesa decían, nosotros tenemos por lo menos 3 chivas, hay otras personas que no tienen nada, hay unos que nomás tienen una gallina, nosotros por lo menos tenemos 3 chivas. Y esa fue la plática de sobremesa. Se acostaron a dormir y muy temprano en la madrugada, a las 4 de la mañana, el maestro despertó al discípulo y le dice, shh, vámonos, no despiertes a nadie. Se salieron y parados frente a la casa de aquella gente, el maestro le preguntó al discípulo, ¿qué aprendiste? El discípulo contestó, puedes ser muy pobre, pero muy hospedador. Puedes ser muy pobre, pero puedes compartir tus alimentos. Puedes ser muy pobre, pero puedes ser feliz con lo que tienes. Mira esta gente, todo lo que tiene son 3 chivas y están muy contentos porque tienen 3 chivas. Las chivas estaban en un lado de ellos, el maestro volteó y miró a aquellas 3 chivas en un corral enseguidita de ellos, sacó un cuchillo y en menos de 2 segundos degolló las 3 chivas. Las mató. El discípulo se le abrieron los ojos, se quedó sorprendido, les dijo, ¿por qué mataste las chivas? Oye, esta gente la dejaste en la miseria, ellos fueron buenos con nosotros. Nos invitaron a pasar la noche. ¿Cómo mataste las chivas? ¿Cómo eres malo? ¿Por qué las mataste? El maestro no contestó nada. Le dijo, vámonos. Y emprendieron el regreso a casa y no volvió el maestro a mencionar las chivas, aunque el discípulo cada vez le preguntaba, ¿por qué mataste las chivas de esta gente? Pasaron 2 años. Cuando el maestro viene con el alumno y le dice, ¿sabes de qué? Vamos a ir a mirar aquella casa donde maté las chivas. Quiero saber qué pasó con ellos. Emprendieron el viaje, llegaron al pueblo, el pueblo era igual, las casas cayéndose, la gente parada casi en la misma esquina, nada había cambiado en ese pueblo, la miseria en la que vivían era inmensa.
Se dirigieron al lado norte, donde estaba la casa donde habían pasado la noche. ¿Y cuál sería su sorpresa? Que no la encontraron. El discípulo le dice al maestro, tú tienes la culpa. Tú mataste las chivas de esa gente. Todo lo que ellos tenían eran sus chivas y tú se las mataste. Seguramente vino un rico, mira la casa que hizo, porque en el lugar donde estaba la casa, y habían pasado la noche, había una casa muy diferente, una casa bien hecha, pintada, tenía hasta jardín y cerco. Y el maestro le dice al discípulo, pues vamos tocando, vamos preguntando. Y entraron, tocaron la puerta, y cuál sería su sorpresa, que la persona que les abrió fue el mismo tipo que les había abierto 2 años atrás. Pero ahora era diferente. El tipo estaba peinado, rasurado, tenía color en su cara, la voz era diferente. Les dice, buenas tardes, yo me acuerdo de ustedes, pásenle. Hasta zapatos traía. Se miraba totalmente diferente. El maestro y el alumno se quedaron sorprendidos mirándose uno al otro. Y los pasó. ¡Qué casa tan diferente! Era una sala con sillones, había un comedor, frutas sobre la mesa. Todo era diferente. Habían hecho más cuartos. Los invitaron a cenar nuevamente y mientras cenaban, el discípulo no aguantó y preguntó, oigan, ¿qué les pasó? Ustedes eran muy pobres, no tenían ni para comer y ahora tienen bastante. ¿Qué les pasó? Le dijeron, es que ustedes no se dieron cuenta, pero la misma noche en que ustedes durmieron aquí con nosotros, vino un desgraciado envidioso del pueblo, mala gente, y nos mató las chivas. Vino en la noche cuando dormíamos y las chivas amanecieron muertas. La misma noche que ustedes durmieron aquí. El maestro y el discípulo se quedan viendo uno al otro y dice, ¿y qué hicieron? Dice, pues al principio no sabíamos qué hacer. Al principio lloramos, nos sentimos tristes, desolados, abandonados, no sabíamos qué hacer. Pelamos las chivas, comimos carne, era demasiada carne, no la podíamos acabar, así es que vendimos una poca, cambiamos otra poca por semilla, limpiamos la parte de atrás de la casa, sembramos la semilla, estábamos muy desconsolados, pero cosechamos parte de lo que sembramos, compramos 2 gallinas con lo de la carne, empezamos a hacer cosas diferentes. Dice, y hace 6 meses el milagro ocurrió. Hace 6 meses nos vimos con dinero en la mano que no necesitábamos gastar. Y arreglamos la casa, compramos muebles, nos compramos ropa, compramos vitaminas. Miren, pintamos todo, la vida se cambió. El maestro y el discípulo se miraban muy sorprendidos. El maestro les da las gracias y les dice al discípulo, vámonos, es tiempo de partir. Se pararon en el mismo lugar que se habían parado 2 años atrás y el maestro le pregunta, ¿qué aprendiste? A lo que el discípulo contesta, aprendí que esta gente, todo lo que los separaba de la miseria a la miseria absoluta eran sus 3 chivas. Pero a la vez, lo que los tenía sumergidos en aquella miseria eran sus chivas. Al matarles las chivas, cambiaron las cosas de su vida. Y cada uno de nosotros tenemos chivas en nuestras vidas. Las chivas de nuestras vidas y las chivas de estas personas que le platico son pensamientos, son nuestras presuposiciones. Cosas que tenemos asentadas dentro de nosotros que necesitamos cambiar para tener una vida diferente. Las presuposiciones, las chivas, no son gente. Las chivas son pensamientos asentados dentro de nosotros que necesitamos matar. Y lo vamos a hacer cuando nosotros entendamos Romanos 12:2. No se amolden al mundo, no sigan como el mundo es, sino sean transformados. Y luego nos dice cómo, mediante matar sus chivas o mediante la renovación de su pensamiento, mediante el cambio de las presuposiciones que están dentro de ustedes. Déjeme le continúo diciendo cómo han llegado las chivas a nuestras vidas, cómo las podemos identificar y cómo las podemos matar para poder alcanzar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Mira el siguiente segmento. Dios le bendiga.